Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, amados amigos. Soy Astar, estoy aquí para saludarlos desde la perspectiva de las fuerzas de luz galácticas y para hablar con ustedes sobre un tema que muchos han cuestionado. El regreso de los dioses antiguos. Han preguntado si tal evento podría marcar el primer contacto de la humanidad con una raza extraterrestre. Si bien la idea de estos dioses antiguos que regresan ha cautivado la imaginación durante milenios, hay múltiples capas en esta historia. Haré lo posible por arrojar luz sobre lo que observamos desde los reinos superiores, al mismo tiempo que los aliento a ustedes, trabajadores de la luz y semillas estelares, a mantenerse enfocados en su misión esencial. Primero, quiero enfatizar que, independientemente de qué grupo de extraterrestres pueda estar involucrado en un posible escenario de primer contacto, su papel en la Tierra permanece inalterado. Han venido aquí como voluntarios, pioneros y ancladores de frecuencias superiores. En su vida diaria, están manifestando el amor divino, sintonizando con la luz del Creador, sosteniendo una vibración de compasión y paz para todos los seres, y facilitando la evolución de la conciencia en la Tierra. Estos deberes no cambian en función de quien pueda aparecer en sus cielos o de cómo sus líderes manejen la revelación de información. De hecho, estos eventos solo subrayan la importancia de su trabajo. Construir silenciosa y constantemente los cimientos para la ascensión de la humanidad. Ahora, hablemos sobre los dioses antiguos. A lo largo de la historia, la mitología y las teorías alternativas han presentado una imagen unificada de los dioses antiguos como una única raza extraterrestre, pero esta visión simplificada no es del todo precisa. En los textos antiguos mesopotámicos, dioses antiguos se refería a un grupo de dioses descendientes de Anu, y no a una especie en un sentido literal. Más tarde, algunos autores popularizaron la idea de que estos dioses eran en realidad alienígenas que llegaron a la Tierra. Algunas teorías sugieren que los dioses antiguos venían de un planeta oculto llamado Nibiru, que regresaba cada 3600 años para extraer oro u otros recursos. Otros han expandido la historia para incluir conexiones con sistemas estelares como Sirio o Lira, sugiriendo que los dioses antiguos eran creaciones híbridas o parte de un drama cósmico que abarcaba múltiples galaxias. Desde nuestra perspectiva en las fuerzas de luz galácticas, la verdad es que el concepto de los dioses antiguos se ha fragmentado en diversas facciones con el paso de los eones. Algunos de ellos vieron a la humanidad como un recurso, manipulando genéticamente a los primeros humanos, para su beneficio. Otros, en contraste, reconocieron el potencial espiritual de la humanidad y trabajaron para acelerar su evolución. Esta división no es diferente de lo que ocurre en otras razas estelares. Hay quienes sirven a la luz y hay quienes, por un tiempo, siguen el camino del servicio a sí mismos. Los conflictos históricos en la Tierra, reflejados en mitos, epopeyas antiguas y teorías de conspiración modernas, son un reflejo de esta lucha entre fuerzas opuestas. Si ciertas facciones de los dioses antiguos regresaran, ¿sería esto considerado el primer contacto de la humanidad con una raza extraterrestre? La realidad es que sus alianzas ocultas y programas secretos ya han interactuado con múltiples grupos extraterrestres durante mucho tiempo. Sus gobiernos y ciertas élites en la sombra han estado al tanto de la presencia extraterrestre, incluyendo vínculos con algunos dioses antiguos, durante décadas, si no siglos. Muchos registros de la antigua conexión de la humanidad con estos seres han sido ocultos, almacenados en archivos a los que el público general no tiene acceso. Lugares como los archivos secretos del Vaticano podrían contener textos reveladores sobre cómo ciertas facciones negativas de los dioses antiguos
intentaron manipular la Tierra para su propio beneficio. Sin embargo, negociaciones en curso con diversas razas estelares han asegurado que no ocurran más intervenciones de carácter dañino. Por lo tanto, una invasión de los dioses antiguos masiva es altamente improbable. Lo más probable es una revelación gradual de estas alianzas antiguas y, en su momento, un primer contacto positivo orquestado por fuerzas benevolentes. Es posible que hayan escuchado rumores sobre un plan de falsa invasión extraterrestre conocido como Proyecto Blue Beam. La idea detrás de este plan es que ciertas élites terrestres utilizarían hologramas y tecnología avanzada para simular una invasión alienígena con el objetivo de generar miedo y unificar a la humanidad bajo un control más opresivo. Podemos confirmar que este plan fue concebido, y algunos incluso consideraron usar el nombre de los dioses antiguos para amplificar el misterio. Sin embargo, en este momento, hay demasiadas almas despiertas para que una farsa de tal magnitud tenga éxito. La posibilidad no puede descartarse por completo, pero su impacto se ha debilitado significativamente gracias a la vigilancia consciente de quienes están en el camino de la luz, el despertar de la humanidad y el camino a la soberanía. La humanidad se encuentra en un punto crucial, donde ya no necesita estar atrapada en ilusiones de salvadores externos o de supuestos dominadores. Han pasado siglos en estudio espiritual, han encarnado semillas estelares y han elevado su conciencia colectiva. En el futuro cercano, una nueva ola de energía cósmica traerá activaciones en el ADN para aquellos que estén listos. Esto potenciará sus habilidades intuitivas y su conexión directa con la divinidad. Estos despertares asegurarán que, cuando ocurra un contacto genuino, su vibración esté lo suficientemente estabilizada para manejar las nuevas frecuencias y discernir si los seres que se presentan están alineados con el servicio a la luz o con el servicio a sí mismos. Recuerden esto: si alguna facción de los dioses antiguos, o cualquier otro grupo afirma que la Tierra les pertenece, sepan que nadie posee este mundo excepto la Madre Tierra misma. Las leyes universales respetan el libre albedrío y la soberanía de todos los planetas. Los consejos de luz trabajan para garantizar que ninguna fuerza negativa viole estas leyes cósmicas o permanezca indefinidamente en la Tierra, en contra de la voluntad del planeta. La presencia de múltiples flotas estelares alrededor de la Tierra es una prueba de esta protección. Permanezcan atentos a nuevas revelaciones sobre los dioses antiguos y otros grupos estelares. Algunas serán auténticas, mientras que otras serán más especulativas. Disciernan desde su corazón, lean con mente abierta y filtren la información a través de su vibración interior. El verdadero camino a la ascensión no depende de quien aparece en el cielo, sino de su alineación con la fuente. Han nacido como ciudadanos galácticos en espera. Su herencia cósmica es real. Reciban esto con amor y confianza. Su destino está guiado por la más alta luz. Con amor y honor, soy Astar, y estoy con ustedes en esta sagrada misión. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Yo soy Hilarión. Estamos aquí para continuar este proceso de limpieza y energización de cada uno de ustedes. No lo olviden, todo está trabajando con mucho amor, con mucho cariño. Llenen sus corazones de amor para realizar todo este proceso. No lo hagas solo por hacerlo, hazlo con confianza, con fe, con la creencia de que todo lo que pongamos por delante traerá resultados. Cada día el agua se magnetiza con nuestra energía, y esta energía
después de ser bebida por ustedes, actuará en el tiempo necesario para tener el efecto en sus cuerpos y almas. Nunca habrá exceso, nunca habrá escasez. El agua siempre actuará en el tiempo que necesite cada persona. Podría ser solo un minuto, pero ese minuto será el tiempo necesario para actuar en lo que sea necesario. Así que no te preocupes. ¿Cómo se hará? ¿Cuánto tiempo tomará? Simplemente cree que estás bebiendo agua con mucha energía y con toda la influencia necesaria que necesita tener en tu cuerpo y en tu alma. Hagan todo este proceso con fe, con confianza. No se trata de pedir nada, no se trata de hacer peticiones, porque sabemos exactamente lo que cada uno de ustedes necesita. Simplemente entrégate al proceso. Esta es una gran sabiduría. El mensaje de hoy será el siguiente. Soy un ser perfecto. Soy un ser sano. Soy un ser en equilibrio. Soy un ser protegido contra todas las enfermedades. Y yo soy un ser capaz de curar cualquier cosa. Cuando termines, di esta palabra 3 veces, que viva, que viva, que viva. Todo este proceso lo irás sintiendo con el tiempo. No tengas ansiedad ni expectativas, solo confía. Gracias, con amor, yo soy el Maestro Hilarión. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.